Y vamos nosotros a otro tema porque la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que permitiría un nuevo retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Vamos a profundizar en este tema. Ya nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Davor? Encantado de estar en 24 horas. Bueno, diputado, hay varios temas que queremos tratar con usted. Me gustaría partir por las críticas que usted ha expresado en las últimas horas en contra del ministro Ignacio Briones por requerir el RUT de las personas que retiraron el primer 10%, que son casi 10 millones de chilenos además. Bueno, nosotros lo hemos señalado en todas sus formas y me extraña la tosudez de alguna manera o el capricho del gobierno de no querer reversar o echar pie atrás respecto a requerir información que es privada y sensible de cada uno de los chilenos, como es primero el saber si hicieron o no uso de este derecho, el saber RUT a RUT, nombre a nombre, el monto efectivamente del retiro y a nuestro juicio claramente viola la Constitución y la ley. Nosotros hicimos una modificación respecto a lo que es la protección de datos personales el año 2018 y no cabe duda de lo que hace el gobierno, transgrede absolutamente sus competencias. Él, a mi juicio, debió haber requerido la misma autorización judicial que la que requiere una autoridad pública para, por ejemplo, tener acceso a las cuentas corrientes o las cartolas de un depositante. Las cuentas de capitalización individual, que son ahorros de todos los chilenos, acá no hay un peso público, son, a mi juicio, intocables por el ministro y por cualquier otro funcionario público, y en consecuencia el deber de reserva, de resguardo, fue absolutamente transgredido por parte de la autoridad. Y si desde su punto de vista, diputado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, violó la Constitución, así lo ha dicho usted, violó la Constitución política del país por la cual él además juró servir a Chile, ¿se configuran los antecedentes? ¿Hay mérito, por ejemplo, para una posible acusación constitucional? Mire, el punto de vista de lo que es el libelo acusatorio, claramente el ministro Briones se puso en la cornisa de la legalidad, fuera del imperio del derecho, él mismo ya está reconociendo el error. Y como digo, nosotros desde la oposición no nos vamos a inhibir de ninguna acción que vaya en defensa de estos casi 10 millones de chilenos que, haciendo uso de una ley de la República que no estableció condición alguna, porque era un retiro de carácter universal, sin ningún tipo de requisito, hicieron ejercicio de este derecho. Y dentro de ellos, por supuesto, la acción constitucional. Entendemos el momento político que vive la República. Acaba de salir un ministro del Interior por motivos muy similares a los que estamos hoy día discutiendo, y en consecuencia más bien esperaríamos del gobierno pondere justamente lo que está haciendo, no se ponga al frente de la sociedad chilena respecto a un tema tan sensible como son la protección de los datos privados. Como digo, yo creo que si el propio ministro pidiera los antecedentes a la banca de los cuentacorrentistas, de la cantidad de giros, por ejemplo, que hiciste tú o alguien que lo está mirando a través de la televisión, inmediatamente hablaríamos de violación del secreto bancario o tendríamos sendas acciones penales contra esta autoridad. La misma reserva y respeto se deben respecto a las cuentas de capitalización individual de los chilenos. Y como digo, no nos gustaría llegar hasta allí porque sabemos como oposición también el clima político que estamos viviendo, pero para eso se requiere efectivamente tal vez un gobierno que sea menos tosudo y que reverse justamente esta medida. ¿Y de qué depende si se acusa o no finalmente constitucionalmente al ministro Ignacio Briones? ¿Usted tiene, por ejemplo, el apoyo de su bancada para esto? A ver, nosotros ya hemos presentado acción ante el Consejo para la Transparencia. Ustedes ven a la propia directora Gloria Lafuente ya requerir los antecedentes. Muchos expertos han concebido en que aquí hay una transgresión claramente a la vida privada y a los derechos, en este caso fundamentales, de los chilenos garantizados en la Constitución. Y como digo, este es un análisis legal, que por supuesto lo hemos hecho y tiene todo el mérito del mundo, pero también es un análisis político. Y sobre lo segundo, como digo, queremos actuar a tono con el complejo momento político que vive la sociedad. Acaba de renunciar el ministro del Interior, hoy día, el día de ayer asume en este caso otro ministro y en consecuencia no queremos tocar esa tecla y como digo, nuestro emplazamiento, nuestra invitación es justamente al gobierno a que pondere la situación
compleja que vive el país, no busquemos nuevamente un gallito con el Congreso o con la oposición, y entienda que al final del día se puede construir la misma información del punto de vista estadística, pidiendo información anónima, pidiendo información reservada de acuerdo a rango etario, género, poder adquisitivo, en fin. Hay mucha, en este caso, experiencia estadística que desde el punto de vista de la trazabilidad se puede pedir de una manera distinta a la de acceder a información privada que, como digo, a mi juicio, un tribunal de la República solamente pudiese autorizar a una autoridad como el señor ministro a requerir. Diputado, vamos al segundo 10%. Ayer fue aprobado por la Comisión de Constitución. Pasa ahora a la sala. Usted va a ser uno de los que va a tener que decidir si sí o no respecto a este segundo retiro del 10%. ¿Le parece a usted que es una buena solución para los problemas que están enfrentando los chilenos, considerando además que este segundo 10% ya no llegaría a todas las personas? Hay 2 millones que no recibirían nada. A ver, Davor, obviamente yo soy de los autores del proyecto que se va a votar este día martes, en este caso en la sala, lo presentamos junto a Pamela Giles y otros colegas parlamentarios, y obviamente tuvimos a la vista dos elementos. Primero, el carácter sinérgico que produjo el primer retiro del 10%, hay que decir que la economía básicamente se sustenta sobre tres pilares, y quiero ser muy rápido: una economía que estaba estancada, la peor crisis desde los 80 en adelante, un periodo de recesión absoluto, cerca de 2 millones de desempleados en nuestro país, y uno de ellos, 1 millón, casi viviendo a costa del AFC, que es justamente el subsidio o las cuentas destinadas justamente a la indemnización de los trabajadores. Desde ese punto de vista, todos vimos finalmente que de esos tres pilares la inversión cayó prácticamente a cero. La inversión pública, a mi juicio, está viviendo un periodo contracíclico, vale decir, está apalancando lo que es el sector de infraestructura, vivienda, disculpa que me detenga acá, y el segundo elemento es el consumo de carácter privado, que de alguna manera ha generado este rebrote que lo vimos en el IMASEC justamente de este mes, donde si lo comparamos justamente octubre con septiembre, prácticamente la caída de uno netea al otro. Segundo, la necesidad del punto de vista económico. Yo creo que es imperioso, en este caso, el que cada chileno reflexione, y aquí la necesidad tiene cara de hereje, y yo entiendo la preocupación de que a veces algunos dicen, pero bueno, estamos sacando plata de las pensiones, que desgraciadamente la coyuntura económica de algunas familias así lo demandan, así como algunos han echado cuenta de algún tipo de ahorro, algún tipo de fondo mutuo, incluso están vendido algún bien particular como su vehículo. Obviamente la necesidad tiene cara de hereje y a mi juicio lo amerita. Ahora bien, hay que recordar que el primer retiro de ahorro fueron cerca de 10 millones efectivamente de trabajadores que hicieron uso de este derecho. Aquí pensamos en términos de proyección que serán cerca de 4 millones efectivamente de chilenos, cerca de 12.000 millones de dólares si es que se materializa todo el ejercicio, en este caso, de este retiro. Y desde esa perspectiva creemos que ya sería el último y definitivo retiro respecto de los fondos de las pensiones de los chilenos. Sí, ayer se repitió en varias oportunidades ahí en la comisión, diputado, que este retiro o eventual retiro del segundo 10% no iba a ser igual al primero, y se están haciendo consideraciones, por ejemplo, que tengan que pagar impuestos los quienes retiran este segundo 10% si es que tienen una renta superior a los 2,5 millones, y también que se pueda devolver, en el caso de que alguien tenga una mejor calidad de vida o tenga una mejor remuneración a futuro, pueda devolver parte de lo que retiró. ¿Usted está de acuerdo a priori con estas dos indicaciones? A ver, yo quiero decir dos elementos. Primero, nosotros presentamos un proyecto que sea lo más puro y universal posible en los mismos términos del proyecto original, del primer retiro, y eso posibilitó justamente que 10 millones de chilenos hicieran ejercicio de este derecho. Segundo, por un tema de track legislativo, es imperioso de que ojalá no tengamos gran cantidad de indicaciones de tal manera que nos vuelvan a la comisión y lo despachamos, ojalá este día martes, que paso el aviso, acabamos de acordar en reunión de comité hasta total despacho este día martes, de tal manera que en el Senado ya esté en condiciones de comenzar a discutirlo a partir del día miércoles. Hemos señalado que nos gustaría que llegue para la Navidad. Respecto a la posibilidad de sobrecotización, de tal manera de permitir el reintegro de los retirados, creo que obviamente no innova, no es una mala medida, porque es muy similar a lo que hoy día ocurre con el régimen de APB o de ahorro voluntario, que sobre justamente una sobrecotización. Ahora bien, en lo que se refiere al tema del pago de impuestos, ahí yo creo que tengo una duda, un debate de carácter constitucional, porque recordemos que los chilenos ya
tributamos respecto a nuestros ingresos o nuestras rentas mensualmente. Recordemos que se nos retiene una parte por parte de nuestro empleador, si estamos por debajo del global complementario, esta se nos devuelve en el mes de abril, y quienes tienen más ingresos finalmente tienen que pagar además impuesto global complementario. En consecuencia, si estas platas fueron justamente ya tributadas, creo que no puede haber una doble tributación, y aquí yo voy a votar en contra de esta indicación, de tal manera que este segundo retiro mantenga el espíritu del proyecto original, sea universal, obviamente, y que sea el ejercicio de un derecho. ¿Se entiende, diputado, el espíritu que tiene esta ley, tal como usted lo ha dicho, este segundo retiro del 10%, que sería ya un 20% acumulado, y lo que significa, haciendo la línea para la suma, es que más o menos 4.200.000 chilenos quedarían sin ningún peso al interior de sus cuentas previsionales para el futuro? ¿Cómo se hace cargo el país de esas personas que probablemente van a tener que jubilar en 25 o en 30 años más? ¿Se le está haciendo un daño? A ver, Davor, obviamente nunca va a ser una buena noticia el que echemos mano de nuestros ahorros en el presente respecto de ahorros que estaban destinados para el mañana, como era el caso de nuestra vejez y nuestras pensiones. Como digo, aquí la necesidad tiene cara de hereje y una medida de carácter extraordinaria. Y como digo, la crisis más profunda desde el año 80. Y como autoridades, clase política, oposiciones, gobierno, obviamente lo que está pendiente es el debate respecto de las pensiones. Yo soy parlamentario, votamos hace un año prácticamente en la Cámara dicha reforma en el Senado, y lo que sucede al final del día detrás de este debate es que hoy día el sistema de AFP tiene muy mala reputación respecto de las pensiones que está entregando. Por eso es prácticamente indoloro para muchos cotizantes hacer retiro de este 10% o del 20%. Si no tomamos conciencia de que la reforma de pensiones es primera prioridad, obviamente va a ocurrir lo que usted señala. A mayor abundamiento, hay que señalar que, a diferencia de otras veces, para no ser tan negativos de la oposición, se entendió que esta reforma de pensiones requiere apalancamiento del punto de vista fiscal, porque hoy día se da el desincentivo, y déjeme explicarlo de manera simple para no agotar a quienes nos escuchan, que hoy día tenemos un sistema de pensión básica solidaria o pilar solidario destinado a quienes nunca han cotizado por distintas razones de la vida, que son justamente las personas más vulnerables. Ellos en promedio reciben 160.000 pesos en pensiones. Si yo cotizara durante 30 años a un salario promedio en nuestro país con el actual 10%, la verdad es que estoy en 200.000 o 250.000 pesos en promedio. Prácticamente hay un desincentivo absoluto justamente al ahorro y la cotización. Quienes ganan más tienen obviamente una APB del 40%, y ahí sí un beneficio tributario importante o un premio justamente al ahorro. En consecuencia, lo que estoy diciendo es que si no reformamos de manera profunda el sistema de pensiones, el desincentivo al ahorro existe con o sin retiro, y en consecuencia, aquí una buena medida lo que acaba de anunciar el gobierno es que junto a la reforma de pensiones vamos a elevar justamente 1/3 el nivel de ahorro al 16%, que es obviamente la tasa mínima esperada a nivel internacional. Recordemos que antes, 1970, o los países OCDE están en un nivel de un 20% de ahorro respecto a los ingresos, para hablar de pensiones dignas y comparable efectivamente con las expectativas de un país, en este caso como el nuestro, en materia de pensiones. Y también algo que hoy día abre una luz de camino, al final del camino. Lo estamos juntando, siendo un tándem legislativo, con la Comisión de Exenciones Tributarias, que anualmente son cerca de 9.300 millones de dólares. Si logramos de aquí recaudar en flujo, en régimen, no solamente por una vez un impuestazo, sino que para los próximos 30 años cerca de 2.000 millones de dólares, entonces sí habrá un incentivo real al ahorro, porque yo estoy asegurando un piso mínimo justamente a esos trabajadores para ahorrar. Va a ganar credibilidad el sistema, y en el futuro no solamente vamos a poder compensar este retiro, y aquí vamos a hablar de quiénes hay que compensar y quiénes van a tener que efectivamente cotizar para alcanzar niveles de ahorro mínimo, pero en términos que el sistema de pensiones, sobre todo para la clase media, la clase trabajadora profesional, sea un genuino y real estímulo al ahorro. Por eso hoy día es tan indoloro y fácil hacer retiro de las cuentas, porque el comparado es prácticamente el mismo que yo no hubiese cotizado nunca. Por eso el incentivo al retiro. Claro, sin embargo, pese a sus palabras, diputado, hay varias críticas, incluso a nivel internacional, a nivel de la OCDE. Hoy día veíamos ahí en el Mercurio algunos economistas internacionales que dicen que Chile va a quedar en muy mala posición a nivel internacional, y que sobre todo los chilenos, las personas que se quedan sin fondos, van a pasarlo muy mal en los próximos años. ¿Cómo se hace cargo de eso?
A ver, es que si no hacemos nada va a ocurrir lo que usted señala. Yo leía a Antolino, obviamente, hoy día en el Mercurio también respecto de su larga entrevista que dio en la materia, pero un sistema de pensiones necesariamente, como digo, tiene que elevar a lo menos un tercio su nivel de ahorro, que es la dramática situación que hoy día ocurre en Chile. O sea, con sistema de solidaridad, con o sin AFP, al 10% es imposible. Simplemente es un sistema que no aguanta más. Segundo, lo que acabo de señalar, tiene que haber apalancamiento desde el punto de vista fiscal para las pensiones, y ese justamente es la mayoría de los países OCDE. Hoy día se les pide a los propios trabajadores, en este caso, que rasquen con sus propias uñas, y aquí no hay un incentivo al final del día al ahorro, porque si usted comparativamente ve lo que ahorro con otros vehículos de inversión, por ejemplo, un bien raíz. Mucha gente está haciendo uso de su primer y 10%, por ejemplo, como un vehículo de inversión distinta. Se da cuenta que comparativamente puede ser hasta más ventajoso. La única diferencia cualitativa, a mi juicio, la marca la posibilidad que inyectemos recurso fiscal respecto del actual sistema de pensiones. Como digo, el pilar solidario hoy día 100% de pensiones fiscal, y por otro lado, quienes ganan más tienen un beneficio del 40% del punto de vista tributario. Por tanto, también ahí hay apalancamiento fiscal. Pero lo dramático del sistema chileno es que justamente es la clase media, la que se dice primero ahorre poco, no va a recibir ningún peso del punto de vista fiscal, va a tener pensiones prácticamente similares en promedio a las que no hubiese ahorrado nunca, si que uno se compara con el pilar solidario, y por eso justamente tenemos un sistema tan mal evaluado, no solamente a nivel internacional, sino que lo más grave, que un sistema tiene que tener respaldo del punto de vista ciudadano. Y hoy día el sistema de AFP goza de nula o prácticamente cero credibilidad por parte de los chilenos atendiendo las pensiones que entrega. Diputado Silver, lo último, hemos llegado al día viernes, una semana muy noticiosa a nivel nacional y a nivel mundial también con lo que está pasando en los Estados Unidos. Y una de las situaciones que se vivió ahí en la Cámara fue la presentación y luego no presentación de una posible censura a la testera de la Cámara de Diputados hoy día encabezada por Diego Paulsen. ¿Usted está a favor de que esto prospere, de que se vuelva a presentar quizás la próxima semana, como está el rumor ahí en el ambiente político? A ver, yo quiero señalar que la próxima semana nos vamos a abocar primero el día martes, 100% al despacho en su totalidad del proyecto de retiro de las pensiones, y así lo acabamos de acordar en reunión de comités, sí. Y a partir del miércoles el despacho de la ley de presupuesto. Esa es nuestra primera prioridad. Yo concuerdo que fue incluso de mal gusto, el incluso vincular el mismo día de la acusación contra el ministro Víctor Pérez la presentación de la censura. Eso no corresponde, y por tanto la próxima semana acabo de señalar cuáles serán los tiempos tanto de la política como también efectivamente las prioridades y los tiempos de la oposición. Pero la censura a la Cámara, a la testera de la Cámara, va quizás no la otra semana, la próxima dentro de noviembre. A ver, yo creo que cosa distinta, y en la medida de no distraer el foco en lo legislativo, que es obviamente nuestra principal responsabilidad, lo que corresponde obviamente es ejercer nuestra mayoría. Primero fue el tema de la pandemia, luego entendimos un tiempo razonable debido a la agenda legislativa que básicamente estuvo centrada en lo económico, en el IFE u otras medidas que desde el punto de vista sanitario eran primera prioridad. Ahora estamos diciendo que el retiro del 10%, junto efectivamente con el despacho del presupuesto. Esperamos la próxima semana, pero obviamente más temprano que tarde como oposición tenemos que ejercer con lo que ocurre en el resto de la oposición o en los partidos. Se da la asimetría de que somos una mayoría en lo político, pero no se expresa dicha mayoría en la Cámara. Lo mismo, discúlpeme, Davor, que me adelante, que en el mes de abril se puede dar la sorpresa bajo esta división que hoy día pampea en la oposición con la cantidad de pactos que existen efectivamente una mayoría ciudadana, pero una minoría en lo político, principalmente en elecciones de alcalde. Y ello es sintomático también de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, diputado. También eventualmente si se repone o no su nombre, que ha estado durante todo el año sonando allí como posible presidente de la Cámara, pero eso lo veremos a futuro. Muchas gracias por esta entrevista. Chao, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Davor, y un gran abrazo a todos. Chao, buenas tardes.